Hola a todos. Hoy el equipo número 2 tiene el honor de presentarles una metodología de negociación ampliamente reconocida y utilizada a nivel internacional. Es el método Harvard de negociación. Somos parte de la asignatura de Estrategias de Comunicación Política impartida por el profesor Raúl Hernández para la maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Les estaremos acompañando en esta intervención Melisa Paulino, Juana Mejía, Ana Valenzuela, Orealis de Jesús y quien les habla, Anorki Rodríguez. Y dentro del contenido veremos los orígenes del método Harvard, los principales precursores, las premisas o principios del método Harvard, la metodología, los 7 elementos básicos, el conflicto y tendremos una interesante dinámica grupal. De inmediato paso con mi compañera Orealis de Jesús, quien estará hablando de los orígenes de este método. Saludos, muchas gracias. Bueno, el origen del método Harvard de negociación tiene sus raíces en el proyecto de negociaciones de Harvard, iniciado en dicha universidad, pues nació por la necesidad de un nuevo enfoque que surgió debido a las limitaciones de las negociaciones tradicionales que a menudo se centraban en ganar, perder y en posiciones rígidas que dificultaban la resolución de conflictos. El origen de este método se remota a septiembre de 1978, donde se negoció el acuerdo de Camp David. Para esta negociación crucial, se pidió a dos investigadores de Harvard, Roger Fisher y William Ory, que pusieran en relieve las claves del éxito de una negociación. Y en 1979 nació el Harvard Negotiation Project con la misión de mejorar esta práctica. Entonces ya para el año 1981, Fisher y Ory publicaron un libro en inglés que traducido al español significa Obtén el sí, el arte de negociar sin ceder, con la colaboración de Peyton en ediciones posteriores. Este libro tradujo y popularizó el método Harvard. Los precursores de este método son Roger Fisher, William Ory, Bruce Patton, y juntos estos tres autores combinaron sus experiencias, sus conocimientos para desarrollar y difundir el método Harvard de negociación, ayudando a muchas personas y organizaciones a resolver conflicto de manera más efectiva y colaborativa. Bueno, es cuanto. Ahora vamos a pasar con nuestra compañera Ana Valenzuela. Muchísimas gracias, Orealis. Mi nombre es Ana Valenzuela y expondré acerca de las premisas o principios que rigen este método llamado Harvard de negociación. El mismo se basa en 4 premisas o principios sobre los que se cimentan las buenas relaciones basadas en el interés común de alcanzar un acuerdo que resulte beneficioso para las partes implicadas. El primero de ellos es separar a las personas de las cuestiones a resolver. Esta premisa se centra en tratar las diferencias entre las partes, no con las personas en sí mismas, ya que las emociones y los sentimientos pueden ser importantes quizás, pero no deben ser el foco principal de la negociación. Si somos capaces de poner en claro nuestra posición negociadora, dejando un poco al lado los egos y plantear nuestros argumentos sin tener que expresarlo en términos propios, esto ayudará mucho a lograr una solución. Para que una negociación integradora resulte posible, es necesario separar las relaciones personales de los problemas que se abordan. El segundo principio del método Harvard consiste en focalizarse en los intereses, no en las posiciones. El método Harvard evita a toda costa convertir la negociación en una pelea para ver quién tiene la razón y quién no, ya que este tipo de estrategias no conduciría a nada, solamente conduciría a que uno gane y otro pierde, y ese no es el objetivo.
Para arribar a acuerdos justos, las partes implicadas deben olvidar sus propias posiciones y centrarse únicamente en los intereses. Las posiciones o demandas suelen ser completamente diferentes, ya que varía aquello que lo que la empresa dice querer y con lo que realmente quiere. Identificados los intereses reales, se puede llegar a acuerdos que satisfagan a todos los implicados. El tercer principio consiste en proponer opciones que beneficien a ambas partes. Entendemos que la solución perfecta para un proceso negociador no suele existir. En ese sentido, el tercer principio del modelo Harvard aboga por recurrir a la flexibilidad y la creatividad para idear tantas alternativas como sea posible. No se trata exactamente de buscar la solución correcta, sino plantear juntos todas aquellas propuestas que resulten factibles y que conduzcan a ganancias mutuas. En esta fase, las partes implicadas se deben reunir en la mesa de negociación para generar una lluvia de ideas, opciones que satisfagan a ambas partes. Se trata, por tanto, de trabajar juntos para identificar intereses compartidos y maximizar los beneficios conjuntos. El cuarto y último principio o premisa del método Harvard es negociar con transparencia y criterios objetivos. Esto es sumamente importante. Una buena negociación se basa en la confianza de que ambas partes están obrando sin segundas intenciones y sin intenciones oscuras. Hay que trabajar con transparencia y estableciendo criterios objetivos y justos. Permitir que las diferencias desencadenen una batalla de egos y por tanto de voluntades es totalmente ineficiente, porque en última instancia pone en peligro el proceso negociador y destruye las relaciones entre las partes implicadas. Los criterios deben ser razonables, consensuados y aceptados por todos los socios negociadores. Se pueden hacer en base a normativa legal, estándares profesionales, hallazgos científicos, estudios de mercado, criterios éticos, entre otros. Habiendo entonces visto las premisas o principios, paso entonces a mi compañera Melissa Paulino, quien nos expondrá la metodología del método Harvard de negociación. Muchas gracias, Ana. Yo voy a hablarles sobre la metodología y las fases a tener en cuenta al momento de la negociación. La primera es la fase de preparación, donde tenemos 3 puntos. Primero, identificar los intereses propios y los de la otra parte, es decir, qué quiero yo, qué quieres tú y los motivos subyacentes a estos quereres. 2, recopilar información relevante, es decir, estudiar el contexto de la negociación, así que también como los antecedentes. En el punto número 3 tenemos desarrollar opciones y alternativas, es decir, tener una lista de opciones que puedan reemplazar en caso de que no se obtenga la opción principal. En la parte número 2, la fase de la negociación, como había explicado mi compañera Ana, tenemos las 4 premisas, que son separar a las personas del problema, enfocarse en los intereses, no en las posiciones, inventar opciones de mutuo beneficio e insistir en criterios objetivos. Durante esta fase se recomienda, por ejemplo, mantener respeto mutuo con la otra parte siempre, y de la misma manera nunca subestimar al adversario, porque esto puede ser una táctica que utilicen y de igual manera nunca se sabe lo que ellos están pensando. Otra recomendación es no mostrarse con ganas de que se termine pronto la cosa, sino tener paciencia siempre. Y ya en la fase final del acuerdo es bueno revisar todas esas premisas a las que se llegó en el acuerdo y que cada cual esté claro de qué significa cada uno. Luego formalizarlo, si es posible tenerlo de manera escrita, y finalmente evaluar y ajustar lo que cada uno necesite. También algunas recomendaciones en esta parte es, por ejemplo, hacer un resumen para el adversario, para que éste se sienta tranquilo al final, y también luego, cuando se termine todo, revisar con el equipo los beneficios que lograron cada persona. Ahora continuamos con nuestra compañera Juana Mejía con los 7 elementos básicos. Muchas gracias, compañera Melissa. Como hablaste,
Voy a hablar sobre los 7 elementos básicos del método de Harvard para terminar una negociación de forma positiva. Estas son intereses, opciones, alternativas, legitimidad, comunicación, relaciones y compromiso. Los intereses son las metas que quieren alcanzar los integrantes de la negociación. Las opciones son una serie de alternativas que tienen los negociadores para alcanzar sus objetivos en base a sus intereses y se recomienda priorizar los que beneficien a todos los participantes. Las alternativas se basan en los conceptos de Wagner, que en español es MAPAN, acrónimo de mejor alternativa para un acuerdo negociado, que sería un plan B en caso de no lograr un acuerdo entre las partes. Esta técnica permite comparar las opciones y elegir las más adecuadas en caso de que existan desacuerdos. La legitimidad son los argumentos, datos e informaciones verificables en los cuales se basan las opiniones de una de las partes para convencer a las demás integrantes de una negociación de que su propuesta es la correcta y beneficiosa para todos. La comunicación se debe producir utilizando las palabras adecuadas al expresar el mensaje para que sea comprendido por los demás interlocutores, quienes también deben escuchar de manera activa para llegar a un acuerdo. Las relaciones son fundamentales para establecer un lazo de negociación. Estas se deben cultivar a mediano y largo plazo, aplicando estrategias de resolución de conflictos, evitando mezclar los inconvenientes laborales con los personales. El compromiso es la última fase de la negociación, que radica en realizar las acciones que permitan cumplir los acuerdos establecidos, que, aunque pueden ser verbales, lo recomendable es realizar un contrato por escrito y firmado entre las partes involucradas para que puedan verificarse durante el proceso y llegar a feliz término. En conclusión, en base a las características del método Harvard de negociación, se considera que es muy recomendable para ser aplicado en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ya sea en lo laboral, en los negocios, en las relaciones de pareja, familiares y amigos. Su aplicación es sumamente importante en el ámbito académico, en el cual, en base a la metodología de cada maestro, se formulan equipos de trabajo, donde los integrantes deben planificar las asignaciones y llegar a acuerdos, así como implementar técnicas de convivencia, relaciones humanas y resolución de conflictos para desarrollar con éxito los proyectos, así como mantener relaciones armoniosas donde todos se sientan valorados en vez de utilizados. Ahora doy paso a mi compañera Anorki Rodríguez, quien va a exponer sobre el éxito de este método. Adelante. Hemos hablado mucho de conflictos, pero si le buscamos una definición, un conflicto puede ser cuando varias partes perciben que sus intereses, objetivos o valores se oponen o son contrarios. Entonces, cuando esto se genera, lo recomendable es hacer una negociación. Por eso, el método Harvard ha demostrado ser exitoso, principalmente porque tiene un enfoque muy innovador y eficaz a la hora de solucionar o buscar una resolución de conflictos en las negociaciones. La combinación de los elementos que hemos visto expuestos en esta tarde convierte al método Harvard en una herramienta muy efectiva para lograr acuerdos duraderos sin maltratar las relaciones y buscando beneficios para todas las partes que participen dentro de la negociación. Si nos vamos directamente a casos reconocidos que han aplicado de manera exitosa el método Harvard en la historia, está uno que mencionó mi compañera Aurealis al principio y fue el acuerdo o los acuerdos de Camp David en el año 1978. Fue una negociación que se realizó entre Egipto e Israel y fue facilitada por el presidente de ese entonces de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Se utilizó el método, se aplicaron todos los pasos y terminó en un acuerdo histórico de paz entre los dos países. Siguiendo con la segunda imagen está el Tratado de Paz entre Israel y Jordania. Este se llevó a cabo en el año 1994 y también se utilizó el método Harvard dentro de las negociaciones. Esto permitió superar
años de conflicto y establecer una paz formal entre los dos países. Y en la tercera imagen vemos los acuerdos de paz de Irlanda del Norte en 1998, que también se conocen como los acuerdos del Viernes Santo. Fue un acuerdo que utilizó y aplicó todas las premisas y los 7 elementos básicos del método Harvard y terminó con años de conflicto violento entre ambos países y las comunidades de los unionistas y los nacionalistas. Siendo así, entonces, vamos a presentar una dinámica que preparamos para compartir en esta exposición, y es que creamos un conflicto ficticio para aplicar tanto las premisas como los 7 elementos básicos del método de Harvard y buscar una solución. Procedo a explicar el contexto del conflicto. Las partes involucradas somos todas nosotras. Está Ana, Juana Francisca, Orealis, Melissa y quien les habla, Anorki. Somos miembros del comité organizador de eventos académicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo West. Entonces, como parte de este comité, yo propongo cambiar el formato de un evento a otro para que sea completamente en modalidad virtual. ¿Qué busco con esto? Incrementar la audiencia porque las personas se podrían conectar desde sus casas, poder reducir costos y bueno, estoy acostumbrada a utilizar ciertas plataformas, entonces considero que pueden ser virtuales los eventos. Por otro lado, mis compañeras Ana, Juana Francisca, Orealis y Melissa tienen preocupaciones con el tema de la logística, la interacción con los asistentes y la parte técnica. Vamos a ver cómo todas, aplicando el método Harvard, pudimos buscar una solución a este conflicto. Bueno, creo que como equipo hemos decidido centrarnos en el problema y no en nuestras diferencias personales. Y mantendremos una comunicación abierta, respetuosa durante todo el proceso de negociación. Y nuestro objetivo es organizar un evento exitoso que cumpla con nuestras expectativas y también que cumpla con nuestras limitaciones. Claro está. Basándonos en el principio 2, en que nos enfocamos en los intereses y no en las posiciones, nosotros consideramos que es muy importante que identifiquemos nuestros intereses subyacentes. Nuestra compañera Norki quiere cambiar el formato a uno completamente virtual para alcanzar una mayor audiencia y reducir costos, pero nosotros estamos muy preocupadas por la interacción con los asistentes, la efectividad del formato y sobre todo, y esto es un aspecto muy importante, la logística técnica. Entendemos que, valga la redundancia, al entender estos intereses, podemos encontrar un punto en común. Basados en el principio 3, inventar opciones de mutuo beneficio. Yo propongo que generemos opciones que beneficien a todo el equipo. Algunas ideas, por ejemplo, incluyen realizar un evento híbrido donde haya una parte presencial y otra virtual, proporcionar sesiones interactivas para mejorar la participación en el formato virtual y también buscar asistencia técnica para asegurar que el evento virtual se desarrolle sin problemas. En base al principio 4 de legitimidad, yo propongo que establezcamos criterios objetivos en base a información verídica, evaluar el impacto del formato virtual y eventos similares. También debemos considerar los costos y recursos disponibles, así como proyectar la participación y la satisfacción de los asistentes en este nuevo formato, en ambos formatos también, tanto presencial como virtual. De esta manera es posible tomar una decisión en base a las informaciones, datos estadísticos y resultados que sean útiles y que resulten beneficiosas para las partes involucradas. Bien, luego de analizar las 4 premisas que aplicaron mis compañeras, separar a las personas del problema, enfocarnos en los intereses y no en las personas o en las posiciones, mejor dicho, inventar opciones para tener ya más de solo una e insistir en criterios objetivos. Aquí están las alternativas propuestas. Mi mejor alternativa es mantener el evento como está, pero sin embargo, buscar oportunidades futuras para implementar un evento virtual.
mientras que mis compañeras entienden que la mejor alternativa es realizar ajustes menores para no cambiar mucho la logística por el tema de la interacción y la parte técnica. En cuanto a los intereses, mis intereses son alcanzar una mayor audiencia y reducir costos porque estamos gastando mucho. Sin embargo, los intereses de mis compañeras, ellas entienden que sería mejor mantener el evento presencial por la efectividad, por la satisfacción de los asistentes y para garantizar una buena interacción. Y en cuanto a la parte de las opciones, llegamos a una opción que nos conviene a todas y es crear una modalidad híbrida. Claro que sí, garantizando la asistencia técnica para que no haya ningún fallo y al mismo tiempo personas que están desde casa también pueden participar en algunas sesiones de trabajo. También utilizaremos datos sobre el impacto del formato virtual en eventos similares, costos, recursos disponibles y proyecciones de participación y satisfacción. Sí, y basándonos en el elemento de la comunicación, mantendremos reuniones regulares para revisar nuestro progreso y ajustar el formato según vaya siendo necesario. En cuanto a las relaciones, es fundamental mantener una relación profesional y de confianza para futuras colaboraciones. Y por último está el compromiso. Debemos documentar el acuerdo de todos, incluyendo revisiones periódicas del formato del evento basado en los resultados obtenidos. Muy bien, excelente, chicas. Entonces, esta es la manera en cómo aplicamos el método Harvard en un conflicto creado por nosotras y la verdad es que creo que llegamos a un acuerdo justo porque nos pusimos de acuerdo en el sentido de que el evento va a ser híbrido. Vamos a tener sesiones presenciales, pero también vamos a tener sesiones virtuales, como yo quería y como ustedes querían también. Al mismo tiempo, eso permitirá ampliar la cantidad de personas que va a participar en esos talleres de trabajo. Lo único es que sí tenemos que buscar asistencia técnica para asegurar que el evento se desarrolle sin problemas por si tenemos algún error en la conexión o algún problema tecnológico que nos tengan que resolver en el instante. Y bueno, este enfoque nos permitirá tener una mayor audiencia, reducir los costos porque están saliendo muy caros los eventos presenciales y vamos a asegurar la satisfacción de todos los asistentes. Así que entiendo que todas estamos comprometidas con mejorar nuestros eventos, con hacer nuestro trabajo dentro del comité y por eso les doy muchas gracias por haber participado en la resolución de este conflicto.